¿Cuáles fueron los artes iniciales que tuvo Poppy Playtime Chapter 3? Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, primero que todo los Smiling Critters no se llamaban de esta manera, ya que al principio se conocían como los Cuddly Color Critters. Hoppy tenía una especie de Trevor haciendo alusión a la buena suerte, Kicking Chicken tenía una cara traviesa sacando la lengua, y Baba podría haber hecho referencia al agua que sacaba de su trompa. Al principio Player era arrojado al basurero, pero antes de ser aplastado se salvaba con la pasarela que estaba en la parte de arriba. Esto fue cambiado para salir en un punto roto del compactador. Player tenía un teléfono con temática de Mommy, mientras que en la versión final era con temática de Botsy. Se tenía pensado que llegásemos en un ascensor, pero esto fue mejorado usando el teleférico. Playker era bastante lineal y con poco espacio, pero que ahora está mucho mejor distribuido. Cuando entrábamos a la zona de producción de gas, teníamos elementos como el óxido nitroso, un gas con propiedades anestésicas que debió ser clave para la creación del humo rojo. Player se acerca a un laboratorio donde muchas mangueras se trasladan a un sitio que ya conocemos. Dichas mangueras se cambiaron para ahora ser tuberías de metal. Cuando Player entraba a Hogar Dulce Hogar, solo se encontraba con un cuarto vacío, pero antes te encontrabas con la estatua de Elliot Ludwig acompañado de Poppy. Esto es bastante curioso si tenemos en cuenta lo revelado en el Chapter 4, por estar viendo al padre acompañado de la hija. Al fondo tenemos a Cagnapp tirando el humo rojo para empezar a ver alucinaciones, advirtiéndonos de no confiar en voces vacías mientras veías fantasmas merodeando la pared. Finalmente llegabas al Happy Room, que luego en el desarrollo se lo cambiaron por el Smile Room, pero igual eras atacado por Nightmare Hoggy y despertabas al lado de dicha estatua. Por otra parte, Kissy Missy seguía viendo una foto, pero era una imagen parecida al segundo gameplay trailer. La próxima ubicación era la tienda de juguetes, pero lamentablemente no la vimos en el juego final. En ella encontrábamos a Cagnapp adorando el monumento de Prototype, donde se alcanzaba a ver su característica garra, pero al ser descartado todo pasó a estar en las cuevas. Luego pasamos a la escuela donde Miss Delight ya nos estaba siguiendo, pero como en el juego final también destruía el generador. Luego de vencer a la profesora simplemente debíamos ir por los alrededores, ya que el monumento se pensaba que estuviese en la Toy Store. Cuando llegabas a la Playhouse te avisaban de lo peligroso que era, pero no te enfrentabas con ninguna criatura sonriente. En su lugar tenías una variedad de personajes icónicos, tales como Hoggy, Mommy, Catbee, PJ, Bunso, Candy Cat, Daisy y Bogibot, pero eran alejados de la misma manera. Posteriormente te encontrabas con Dog Day, pero solo se lo comían sin que nada pasase, mientras que en la versión final sí te atacaba. Ya para lo último, todos los muñecos vivientes tratan de atraparte, pero logras escabullirte a tiempo y escapar con vida. Ahora le toca el turno a la consejería, donde al principio Cagnapp se comía a un Bogibot, mientras que en el juego final se comía a Bunso. Vemos la oficina de Stella Graver y justo como en el juego final somos atacados por Cagnapp. Volvemos a tener alucinaciones, pero en lugar de quedarnos viendo con lo que pasaba alrededor, al principio se consideraba que pudiésemos jugar saltando plataformas, para luego visitar los bosques de la fábrica y así recorrer la entrada del Chapter 1. Después de eso te ibas conectando con distintas zonas de la fábrica usando las puertas, para visitar sitios icónicos que ya habías jugado previamente, con la particularidad de tener a Cagnapp en todo momento mientras veías las sombras de los que alguna vez estuvieron vivos. Lo impresionante es incluso tener referencias a los laboratorios del Chapter 5, pero como en el juego final también eras atrapado por la garra de Prototype. Ya para el final, cuando tratamos de irnos, Player es atacado por Cagnapp e inicia una persecución de esas que tanto nos gustan y que estábamos acostumbrados de ver en chapters anteriores. Al final de la persecución logramos quemar a Cagnapp, donde se le veían partes mecánicas cuando en realidad debería tener solo huesos. Y como en casos anteriores, Prototype se lleva a Cagnapp a través de una rejilla. Este arte conceptual termina revelando las prisiones que íbamos a estar viendo en el Chapter 4. Actualmente estas son las imágenes que se llegaron a conocer, pero hay otras que no han sido reveladas porque quizás tengan spoilers demasiado fuertes. Y ese sería el video con los artes conceptuales previo al desarrollo de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. El objetivo siempre es hacer feliz a las que dan miedo.